¿Cómo andan, gurises? Bueno, hoy voy a hacerles un repaso de todo lo que pasó con la ley Ómnibus desde que entró a la Cámara de Diputados. Más que nada para tener un poquito de instrucción cívica y saber cómo funciona un congreso. Quiero aclarar que el debate tuvo como 70 horas, así que seguramente lo tengo que dividir en un par de partes. Así que bueno, un poquito de paciencia nomás, pero vamos con eso. Para ver dónde arranca el show nos tenemos que remontar primero al 7 de diciembre del 2023, porque es cuando se eligieron las autoridades de la Cámara de Diputados y también cómo se compondrían las comisiones. Ahí se acordó, como se suele hacer, que las bancas van a depender de la cantidad de diputados que tenga cada bloque. Esto significa que si bien Unión por la Patria, por ser el bloque que más diputados tiene, va a ser mayoría en todas las comisiones. ¡Qué bien! En una hipotética alianza entre los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo, ahora ellos tres pasarían a ser la mayoría. ¡Qué mal! Esto les permitiría, entre otras cosas, nombrar a los presidentes de las comisiones. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Guarden ese dato. 20 días después, el 27 de diciembre, el proyecto finalmente se manda a la Cámara de Diputados. Pese a que el proyecto tenía casi 900 artículos, contando los anexos, modificaba temas tan variados como reforma electoral, en seguridad, en justicia, solo por nombrar algunos, la mesa de entradas de la Cámara solamente lo giró a 3 comisiones. ¿Vieron por qué es importante manejar la mesa de entradas? Una semana después, el 4 de enero, se convoca a los diputados que van a formar estas comisiones y a elegir las autoridades de las mismas. Nunca habíamos estado en una comisión tan importante. Es cierto, hasta ahora siempre habíamos cobrado comisiones importantes, ¿no? No diga eso. Como comenté anteriormente, si bien Unión por la Patria tenía la mayoría en las 3 comisiones, Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo se juntaron para nombrar ellos al presidente de cada comisión. De esta manera, los 3 presidentes podían acordar más fácil realizar un plenario, es decir, hacer las 3 comisiones a la vez en una misma reunión. Y así evitar que el proyecto tenga que pasar una comisión por vez. Obviamente que ante esto los diputados de Unión por la Patria no se quedaron de brazos cruzados y exigieron que el proyecto sea girado a más comisiones y puedan participar más diputados. Una mínima referencia respecto a la cuestión de los giros. Hoy va a venir el responsable del área de energía, pero la Comisión de Energía no va a ser parte de este debate. Hoy va a venir el Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia, pero la Comisión de Justicia no será parte de este debate. Esto ratifica la discrecionalidad de los giros. ¿Por qué no las demás comisiones? ¿Por qué solamente 3 comisiones donde usted se garantiza la mayoría, más o menos, a ojímetro, a ver quién me puede votar las cosas? Nosotros no solo hemos presentado una impugnación formal para que el diputado Espere esté sentado ahí, sino que también el día de hoy hemos pugnado los giros. Hemos hecho un cálculo rápido que nos da más de 30 comisiones a las que tendría que haber sido girado. Lo que por un lado es entendible porque tenés comisiones, por ejemplo, como la de Educación o la de Cultura o la de Agricultura, que no fueron incluidas, y el proyecto tiene capítulos específicos para esas materias, pero por otro lado eso haría que el proyecto lógicamente tarde más en salir porque tiene que pasar por más comisiones. Además que en este plenario ya tenés más de 100 diputados, prácticamente un tercio de toda la Cámara. Además de que los diputados que no integren estas comisiones también pueden participar como oyentes, como estuvo haciendo Miriam Bregman o Del Caño, por ejemplo. No pueden votar, pero sí pueden participar, intervenir, hacer preguntas y todo lo demás. Pero volviendo con el tema, del 9 al 11 de enero estuvieron haciendo reuniones informativas en este plenario, donde asistieron un total de 4 ministros, 8 secretarios, 2 subsecretarios y el procurador del Tesoro para dar explicaciones sobre algunos puntos del proyecto. Donde una de las quejas o de los temas más recurrentes, ya por todos los partidos, fue que no asistió el ministro de Economía a dar explicaciones sobre el capítulo de las medidas fiscales. Imposible discutir y dictaminar sobre cuestiones que deberían tener un tratamiento específico y sobre los que ni siquiera vinieron a hablarnos los funcionarios que tienen la competencia. Nos cansamos de reclamar la presencia del ministro de Economía, aún de quienes reconocemos que el Poder Ejecutivo debería tener herramientas para abordar una crisis que es económica. Ni siquiera se dignaron a traer al ministro de Economía para hablarnos de eso. Donde, por ejemplo, tuvieron que recurrir a preguntas al secretario de Bioeconomía para preguntarle, por ejemplo, sobre el capítulo que aumentaba las retenciones a las exportaciones. Está muy bien el diagnóstico, secretario de Agricultura. Está excelente la teoría. Pero la verdad es que en la práctica están haciendo todo al revés, porque con los derechos de exportaciones no permite ningún tipo de previsibilidad para lograr este país que venimos pregonando, al menos yo, desde la dirigencia rural,
del 2003. Mi primera pregunta es, ¿han evaluado cuántas economías dejarían de exportar con la implementación de este derecho de exportación? Segunda pregunta, ¿cuáles son los criterios de elegir un producto o no dentro de la economía regional? ¿Por qué a los ovinos sí le ponemos derecho de exportación y por qué a un caballo de carrera no? Hace 4 meses atrás, muchos de los sectores que están discutiendo el tema de las retenciones tenían retenciones. En el mes de septiembre fueron sacadas la mayoría de ellas en plena campaña electoral. Una parte del año que transcurrió, la brecha cambiaria fue hasta del 300%. Hoy está en 35-40%. Por otro lado, un montón de regulaciones fueron sacadas que permiten acceder a poder comercializar y vender los productos. Dicho esto, las autoridades nacionales se encuentran con 50.000 millones de dólares de importaciones no pagas, un banco central sin recursos, 45% de pobres. Esta es la situación de la cual había que encontrar instrumentos para equilibrar la economía. Y uno de los instrumentos fue hacer una devaluación. Las retenciones lo que hace también es que los consumidores locales tengan precio menor al momento de pagar. La verdad que si uno cierra los ojos parece que está escuchando al secretario de Agricultura de cualquier gobierno. Después dijo que era responsabilidad de los diputados que las retenciones puedan bajar, siendo que el proyecto de ley tenía un artículo que decía que era facultad del Poder Ejecutivo bajarlo o incrementarlos también. Estamos en la Cámara de Diputados hablando de las retenciones y recae en la responsabilidad de ustedes. No es un funcionario que se levanta a la mañana y decide que este sector sí, este sector no. Entonces acá la decisión de qué es lo que va a pasar está a mano de ustedes. El artículo 207, segundo párrafo, lo leo. Asimismo, se delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar alícuotas en los derechos de exportación de todas aquellas mercaderías comprendidas en el 203 y 204, con el tope de las alícuotas del 15%. El Poder Ejecutivo podrá ejercer esta facultad hasta el 9 de diciembre del 27 inclusive. Sí, bueno, estábamos entonces con la otra consideración. La ley de patentes no tiene nada que ver con el registro de cultivares. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Y el otro tema destacado fue la parte de la delegación de facultades al presidente. En este caso, para justificarlas, el procurador del Tesoro de la Nación puso esta cita de Alberdi. Yo no veo por qué en ciertos casos no pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se dan para vencer el desorden, que no es más que el hijo de aquellos. Y él proféticamente remataba, Alberdi: hay muchos puntos en que las facultades especiales dadas al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio de llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución. Lástima que se olvidó la parte en la que Alberdi también decía que al Poder Ejecutivo había que darle el poder a través de la Constitución y que también creía en el imperio de la ley antes que el de la persona, pero bueno, cada uno cita como se le da la gana. Total, Alberdi nunca se va a enterar, ¿no? Y después lanzó una frase célebre: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Medio parafraseando a este senador, ¿no? Decía que en pandemia no había derecho. Debe ser una reflexión sesuda, ¿no? Bueno, en fin, se suda cuando hace calor. Pero bueno, en definitiva son más de 20 horas de reuniones informativas, por lo que esto es lo que yo consideré más destacable, pero la verdad es que se tocaron un montonazo de cosas que no puedo resumir en 5 minutos. Lo mismo con lo que pasó del 15 al 17 de enero, porque siguieron con las reuniones informativas, pero esta vez invitaron a 217 expositores, desde productores, empresarios, asociaciones, organizaciones civiles, ONG, de todos los temas de agricultura, de economía, de derechos humanos, de todo. Así que bueno, acá nadie puede alegar que no hubo participación y democracia, no, acá pudieron participar todos realmente. Eso sí, estoy absolutamente seguro que después del tercero ya nadie escuchó a nadie. Finalmente, el 23 de enero, a casi un mes de haberse presentado el proyecto y después de 6 reuniones informativas, se convocó otra vez al plenario, esta vez ya para dictaminar, es decir, para que el proyecto pase a la sesión. Pero bueno, eso lo voy a dejar para la parte 2 porque ya se me estiró más de lo pensado. Le mando un abrazo y nos vemos en la próxima parte.